El mensaje de texto llegó a mi teléfono a las 5:37 de la mañana, mientras aún estaba medio dormida con mi gato pegado a mi rodilla. Era de mi banco. Una sola línea. El acceso a su cuenta ha sido suspendido temporalmente a la espera de la verificación de los cambios de autorización recientes. Lo leí 3 veces antes de que mi cerebro lo asimilara. Entonces me incorporé. El gato se deslizó de la cama con un golpe seco y abrí la aplicación bancaria. Un banner rojo decía ACC Steve. Debajo, en letras más pequeñas, decía, comuníquese con su sucursal para obtener ayuda. Quiero contarles algo antes de continuar. Ese fondo fiduciario había estado a mi nombre durante 11 años. 520,000 pesos. Mi abuelo lo había creado cuando yo tenía 19 años, el año en que casi abandoné la universidad porque mis padres seguían pidiendo prestado de mis cheques de trabajo y estudio y se olvidaban de devolverme el dinero. Él lo vio. No le dijo nada a mi madre, su propia hija, pero creó ese fideicomiso con su abogado y se aseguró de que su nombre no figurara en él. Me lo dijo el día que me entregó los papeles en su cocina. Hazel, esto es tuyo. No dejes que nadie te convenza de lo contrario. No dejes que nadie te diga que lo necesita más que tú. Lo intentarán. Tenía 20 años cuando murió. Ahora tengo 36. Y en 16 años, solo había tocado ese dinero 2 veces. Una para pagar el último préstamo estudiantil. Otra para dar la entrada de la casita de ladrillo en la calle Ren donde estaba sentada esa mañana con el teléfono en la mano y el corazón latiéndome a 1000 por hora. Llamé primero a mi madre. Ese fue mi primer error. Te lo digo de entrada para que no te preguntes después por qué no llamé al banco. He pasado muchos meses pensando en esa llamada. Y la única respuesta honesta que tengo es que una parte de mí todavía creía que mi madre era mi madre. Una parte de mí todavía quería oírla decir, ay, cariño, qué terrible. Déjame ayudarte a resolver esto. Contestó al segundo timbrazo, completamente despierta. Ese fue el primer problema. Mi madre no se levanta antes de las 7. Nunca se ha levantado antes de las 7 en toda mi vida. Hazel, dijo, no, cariño. No es lo que pasa. Solo mi nombre, plano. La forma en que solía decirlo cuando estaba a punto de decirme que estaba exagerando. Le dije, mamá, mi cuenta bancaria está bloqueada. La cuenta fiduciaria. ¿Sabes algo al respecto? Hubo una pausa. No la pausa de alguien confundido. La pausa de alguien decidiendo qué versión usar. Dijo, tu padre y yo tuvimos una larga conversación la semana pasada con un asesor financiero. Hemos estado preocupados por ti desde hace un tiempo. El estrés en el hospital, la ruptura con Joel. Pensamos que era hora de intervenir y ayudarte a manejar las cosas. Recuerdo la sensación exacta en mi estómago cuando dijo eso. No fue sorpresa. La sorpresa llegó después. Esto era algo más silencioso y antiguo. Era la sensación de cada conversación que había tenido con ella desde que tenía 8 años. Cada vez que me decía que estaba exagerando. Cada vez que tomaba algo mío y lo llamaba préstamo. Cada vez que decía, somos una familia y la familia comparte. Era la sensación de ser vista, finalmente por lo que yo era para ella, que era una cuenta corriente con una personalidad que nunca le había gustado particularmente. ¿Qué hiciste? Dije, no es una pregunta, es una exigencia. Oí a mi padre de fondo. Dijo, ¿es ella? Ponla en altavoz. Mi madre me puso en altavoz. Mi padre, con la voz tranquila y pausada que usa cuando pretende ser el razonable, dijo, Hazel, hicimos lo que cualquier padre responsable haría. Hicimos un poder notarial. Hay una carta del médico en nuestros archivos. Has estado pasando por dificultades y estamos en nuestro derecho como tus parientes más cercanos de actuar en tu nombre cuando no estás en posición de tomar decisiones financieras sensatas. Esto es para tu protección. Quiero que escuches lo que yo escuché. Quiero que escuches lo razonable que sonaba. Mi padre es un ajustador de seguros jubilado. Pasó 40 años diciéndole a la gente por qué se les negaban sus reclamaciones con una voz que los hacía sentir como si fueran ellos los irracionales. Estaba usando esa voz conmigo ahora. Dije, ¿qué médico? ¿Qué médico firmó una carta diciendo que no puedo administrar mi propio dinero? Mi madre intervino. Cariño, no te preocupes por los detalles. Déjanos encargarnos de esto. Últimamente has estado muy sensible. No estás pensando con claridad. No había visto a mi madre en 8 meses. No había hablado con ella por teléfono durante más de 4 minutos desde Navidad. Ella no sabía si estaba sensible.
No sabía que había desayunado. No sabía el nombre de mi supervisor en el hospital donde había sido enfermera jefe en la unidad cardíaca durante 9 años. Colgué. No me despedí. Colgué y me senté en el borde de la cama en pijama y temblé durante unos 90 segundos. Un temblor real, me castañeteaban los dientes. Y luego paró y algo más ocupó el lugar donde había estado el temblor y ese algo más no me ha abandonado desde entonces. Llamé al banco. Pregunté por el gerente de la sucursal. Le dije a la persona que contestó que estaría allí a las 9 cuando abrieran las puertas y que esperaba que estuviera disponible para mí. Dije las palabras fraude y explotación financiera de ancianos y esta es mi cuenta y no he autorizado ningún cambio. La mujer en la línea, bendita sea, dijo, señora, estoy marcando su cuenta ahora mismo para la revisión del gerente. Por favor, traiga 2 formas de identificación. No volví a llamar a mis padres. No les envié un mensaje de texto. Me metí en la ducha. Me lavé el pelo. Me puse el blazer azul marino que uso para las reuniones disciplinarias en el trabajo. Me puse los pequeños pendientes de oro que mi abuelo me regaló para mi graduación universitaria. Conduje hasta el banco. Quiero contarte sobre el viaje en coche. Fue durante el viaje cuando empecé a entender. Iba por la ruta 9, pasando por el restaurante al que mi padre me llevaba los sábados por la mañana cuando era niña, y empecé a repasar la cronología. La ruptura con Joel fue hace 11 meses. Se lo mencioné brevemente a mi madre una vez en febrero. No había estado pasando apuros. Había estado trabajando. Había estado comprando mi propia comida, pagando mi propia hipoteca, trabajando turnos de 12 horas, volviendo a casa y alimentando a mi gato. El estrés en el hospital era mi vida normal. Era la vida por la que ella nunca se había molestado en preguntar. Y entonces pensé en mi hermana. Mi hermana tiene 41 años. Tiene 2 hijos y un marido que lleva unos 6 años sin casarse. Vive en una casa de 4 habitaciones que mis padres les ayudaron a comprar. Y conduce un coche que mis padres les ayudaron a financiar, y sus hijos van a un colegio privado cuya matrícula aparece misteriosamente cada agosto en un cheque de la cuenta de mi madre. Mi hermana me ha llamado 2 veces en el último año. Una vez me preguntaron si estaría en Pascua. Una vez me preguntaron si consideraría ser aval de algo para la tutoría de mi sobrina. Había dicho que no a ser aval. Cortésmente en un mensaje de texto en abril. Estaba a mitad de camino al banco cuando comprendí que mi hermana había sido quien lo sugirió. No el aval, sino la confianza, sino la necesidad de intervenir. Lo supe como se reconoce un olor antes de ver lo que se está quemando. El estacionamiento del banco estaba casi vacío. Llegué a las 8:47. Me senté en mi auto e hice lo que mi abuelo me había enseñado a hacer antes de entrar a algo importante. Respirar hondo 3 veces y decidir de antemano lo que no iba a hacer. No iba a llorar. No iba a disculparme. No iba a usar la palabra malentendido. No iba a llamar a mis padres desde el estacionamiento para darles una última oportunidad. Las puertas se abrieron a las 9. Entré. El gerente era un hombre de unos 50 años llamado señor Ulbrook. Tenía un aire suave. Un apretón de manos y una expresión seria. Me llevó a una oficina con paredes de cristal, cerró la puerta y me pidió que me sentara. Luego giró el monitor para que pudiera verlo. En la pantalla había un documento, un poder notarial con fecha de 4 días antes. Mi firma estaba al final. Nunca había visto esa firma en mi vida. Era parecida. Fue un intento decente, pero la H estaba mal. Mi H tiene un pequeño gancho en la parte superior, algo que empecé a hacer a los 13 años porque me parecía sofisticado. La H de ese documento era una H simple. La H de alguien que había practicado a partir de una fotografía de mi firma en una tarjeta navideña o una nota de agradecimiento. Le dije, yo no firmé eso. El señor Ulbrook dijo, le creo. Quiero explicarle lo que estamos viendo. Deslizó la pantalla. Había una carta de un médico adjunta. La carta tenía fecha de 3 días antes. Indicaba que me habían evaluado y que estaba experimentando una angustia mental aguda, compatible con mi incapacidad para gestionar mis asuntos financieros personales en ese momento. Recomendaba que se le concediera la custodia a un familiar. Autorización temporal sobre mis cuentas. Estaba firmada por un doctor, Ainsley Puit, que figura como psiquiatra en consulta privada en un pueblo a unas 2 horas al norte de donde vivo. Nunca he ido a un psiquiatra. Nunca he estado en ese pueblo. Nunca he oído el nombre de Ainsley Puit. Hay un número de teléfono en la carta, dijo el señor Ulbrook.
Llamamos ayer por la tarde. Saltó un buzón de voz sin nombre. Dejamos un mensaje. Nadie devolvió la llamada. Volvió a desplazarse por la pantalla. Me mostró el encabezado del fax. La carta había sido enviada por fax desde un número con el prefijo 717. Ya había buscado el número. Era una tienda de UPS. Específicamente una tienda de UPS en el mismo pueblo que un supuesto doctor. Sentí que se me helaban las manos, no por miedo, sino por otra cosa, por la precisión del asunto. Lo habían pensado. Habían conducido hasta algún sitio. Habían usado una máquina de fax en un centro comercial. Hay una cosa más, dijo el señor Ulbrook. Buscó los metadatos del documento. Giró la pantalla. Monitoró un poco para poder verlo más claramente. Este PDF fue creado en un escáner de impresora doméstica. El dispositivo está registrado. El nombre del propietario aparece aquí en los metadatos incrustados. Miré el nombre en la pantalla. Era el esposo de mi hermana. Quiero contarte lo que sentí cuando vi ese nombre. Sentí una especie de silencio, como una habitación que se queda en silencio después de que un reloj deja de funcionar. No me había dado cuenta hasta ese momento de cuánto ruido había estado haciendo mi propia familia en mi cabeza toda mi vida. Las expectativas, las pequeñas correcciones, la forma en que mi madre decía mi nombre con ese giro hacia abajo, la forma en que mi padre me explicaba mis propios sentimientos, la forma en que mi hermana sonreía con los dientes. Pero no con los ojos. Todo había sido un zumbido bajo constante, y el zumbido acababa de detenerse, y en el silencio, finalmente pude oír mis propios pensamientos. El señor Ulbrook dijo, Hazel, necesito preguntarte algo. ¿Quieres presentar una denuncia por fraude hoy? Porque si lo haces, esto se convierte en un asunto penal. La falsificación de un instrumento bancario asegurado federalmente es un delito grave. Presentar un documento médico fraudulento es otro. Si tus padres participaron a sabiendas, se enfrentan a una conspiración. ¿Entiendes lo que digo? Dije, sí. Él dijo, tómate un minuto. Esto es familia. Tengo que preguntarte para estar seguro. Dije, señor Ulbrook, mi abuelo abrió esta cuenta para que mi madre no pudiera tocarla. Me dijo el día que me la dio que ella lo intentaría. Murió hace 16 años y tenía razón hoy. Estoy seguro. Asintió una vez. Tomó el teléfono de su escritorio y le pidió a alguien llamado Theo que trajera los formularios de fraude y que llamara a la línea de no emergencia de la policía para el informe. Mientras esperábamos, mi teléfono empezó a vibrar. Mi madre. Mi padre. Mi madre otra vez. Un mensaje de texto de mi hermana que decía, mamá está preocupada por ti. ¿Puedes devolverle la llamada? Esto se está saliendo de control. Puse el teléfono boca abajo sobre el escritorio. La agente de policía que vino era una mujer de mi edad con una larga coleta castaña y una libreta en la que escribía. Se llamaba agente Reyes. Me escuchó durante 30 minutos sin interrumpirme. Miró el documento. Miró los metadatos. Miró el encabezado del fax. Le preguntó al señor Ulbrook si el banco le entregaría los documentos con una autorización firmada para mí. Firmé la autorización y ella hizo copias. Luego me hizo una pregunta que recordaré el resto de mi vida. Dijo, señora, ¿es probable que sus padres vengan hoy al banco? Lo pensé. Pensé en la llamada que no les había hecho. Pensé en mi madre sentada en la mesa de la cocina con su bata rosa esperando mi llamada. Pensé en mi padre dando vueltas. Pensé en mi hermana que ya me había enviado 2 mensajes. Dije que si creen que el plan está fallando, sí, vendrán. Vendrán a cumplir. Agente Reyes dijo cumplir. Dije que mi madre llegará, llorará y les dirá que siempre he sido inestable. Dirá que estoy sufriendo una crisis nerviosa. Presentará pruebas. Será muy, muy convincente. Te lo digo ahora para que, cuando lo haga, recuerdes que te lo advertí. La oficial Reyes me miró fijamente durante un buen rato. Luego dijo, gracias. Eso me ayuda. Me quedaré en el edificio. No tuvimos que esperar mucho. A las 10:40, mi madre entró al banco. Llevaba un suéter color crema y sus pendientes favoritos, y tenía la expresión de una mujer a la que habían llamado para manejar una situación delicada. Mi padre la seguía de cerca. Mi hermana no estaba con ellos, lo que me decía todo lo que necesitaba saber sobre la división del trabajo en su pequeño negocio. Mi madre se acercó a la cajera. Podía oírla a través del cristal.
dijo con voz suave, vengo por mi hija. Está pasando por un momento muy difícil y estamos tratando de ayudarla a gestionar algunos asuntos financieros. Creo que hoy está aquí y no se encuentra bien. La cajera, una joven con una placa que decía Camille, dijo, señora, ¿me puede dar un momento, por favor? Camille entró tranquilamente en la parte de atrás. El oficial Reyes entró tranquilamente en la parte de atrás. El oficial Reyes salió tranquilamente de la parte de atrás. Mi madre vio al oficial Reyes y su rostro hizo algo. Era algo que había visto toda mi vida y para lo que nunca había tenido un nombre. Era el ajuste de medio segundo entre una actuación y la siguiente. Confusión, dolor, preocupación. Toda la secuencia se desplegó. Oficial, dijo mi madre, gracias a Dios. Mi hija está aquí, ¿verdad? Ha estado en una verdadera crisis. Tenemos documentación de su médico. Su padre y yo tenemos poder notarial. Solo estamos tratando de ayudarla. El oficial Reyes dijo, señora, ¿puedo ver su identificación, por favor? Mi madre se la entregó. Mi padre se acercó a ella, con una mano en su espalda baja, la imagen de un esposo preocupado. El oficial Reyes dijo, señora, señor, necesito pedirles que me acompañen a la parte de atrás. Tenemos algunas preguntas sobre un documento presentado en este banco a principios de esta semana, dijo mi padre. Por supuesto, no tenemos nada que ocultar. Somos sus padres. Pasaron junto a la oficina de cristal donde yo estaba sentado. Mi madre me vio. Sus ojos recorrieron mi rostro como quien mira una revista en una sala de espera. No se detuvo. No dijo mi nombre. Mi padre ni siquiera me miró. Quiero decirles claramente que este fue el momento en que mi antigua vida terminó. No el mensaje de texto matutino, no la llamada. Fue mi madre pasando junto a mí en el vestíbulo de un banco un miércoles por la mañana sin detenerse. ¿Qué pasó en la trastienda? Lo supe después a retazos. El oficial Reyes les preguntó a mis padres sobre el poder notarial. Mi madre dijo que yo lo había firmado en su cocina. El oficial Reyes preguntó cuándo mi madre había dado una fecha. El oficial Reyes le pidió a mi padre que confirmara la fecha de forma independiente. Él dio una fecha con 2 días de diferencia. El oficial Reyes preguntó sobre la carta del médico. Mi madre dijo que el médico era un amigo de la familia que había hablado conmigo por teléfono. El agente Reyes pidió la dirección del médico. Mi madre dio el nombre de un pueblo que claramente se sabía de memoria, pero que nunca había visitado. El agente Reyes le pidió a mi padre que deletreara el nombre del médico. Lo deletreó de forma diferente a como mi madre lo había pronunciado. Finalmente, el agente Reyes les preguntó quién había preparado el documento. Mi madre dijo que ella. Mi padre dijo que su yerno la había ayudado. Se miraron el uno al otro. El agente Reyes lo anotó. Unos 40 minutos después, mi cuñado llamó al celular de mi madre. El agente Reyes no la dejó contestar. El agente Reyes se anotó la hora de la llamada y el nombre del contacto en la pantalla, que estaba guardado con su inicial y apellido, que coincidía con el propietario registrado de la impresora que había generado el documento falsificado. Fue entonces cuando mis padres fueron arrestados. Yo no presencié lo que sucedió. Estaba en la oficina del gerente con el señor Sterulbrook, firmando una pila de formularios, congelando todas mis cuentas en ese banco y reabriéndolas con nuevos números, nuevas preguntas de seguridad y una contraseña verbal que mis padres no podían saber, ya que hacía referencia a algo que mi abuelo me había dicho la semana antes de morir. Oí el clic de las esposas en el vestíbulo. Oí a mi madre decir con una voz que jamás le había oído, ¿hablas en serio? No me levanté. No miré. Firmé el siguiente formulario. A las 2 de la tarde, mi hermana y mi cuñado fueron recogidos en su casa. A las 4, se presentaron los cargos. Falsificación, conspiración para cometer fraude, robo de identidad agravado, presentación de historiales médicos falsificados, que resultó ser un delito grave en nuestro estado. Mi cuñado también fue acusado de crear los documentos falsificados, ya que el rastro de metadatos conducía directamente a su oficina en casa. El Dr. Anley Puig no existía. Mi hermana se había inventado el nombre. Ella había usado una plantilla gratuita en línea. Le había pagado a un hombre en un sitio de trabajo independiente 40 pesos para que creara un membrete. Él entregó los registros al oficial Reyes en un día. El juicio duró 11 meses. Mi madre recibió 6 años. Mi padre recibió 5. Mi hermana recibió 4. Mi cuñado recibió 7 porque también, resultó,
Había usado la misma impresora doméstica para falsificar otros 2 documentos para otras 2 personas en los años previos a esto, incluyendo una modificación de contrato de arrendamiento y una firma falsificada en el título de un automóvil. El juez no fue indulgente. Usó la frase explotación depredadora de la confianza familiar en sus comentarios de sentencia, y ordenó la restitución total más intereses más mis honorarios legales. Asistí a la sentencia. Me senté en la tercera fila con un vestido verde oscuro que mi abuela habría aprobado. Mi madre se giró una vez y me miró. La miré fijamente a los ojos. No asentí. No sonreí. No parpadeé. Ella volvió a girarse. Los hijos de mi hermana están ahora con los padres de mi cuñado, quienes han sido amables conmigo durante todo esto. Me enviaron una tarjeta de Navidad. Escribieron con letra pequeña y cuidadosa, lo sentimos mucho. No lo sabíamos. Por favor, entiéndalo. Los estamos criando para que sean más responsables. Guardo esa tarjeta en el cajón con la carta de mi abuelo. El fondo fiduciario está intacto. Lo transferí a una institución diferente con protecciones diferentes. Y agregué una cláusula que requiere verificación de 3 factores para cualquier cambio, de cualquier tipo. Puse a mi mejor amiga, una mujer que conozco desde la escuela de enfermería, como el único contacto de emergencia en la cuenta. No es familia de sangre. Es familia por 16 años de estar presente. Quiero contarles lo que aprendí. No porque crea que mi historia sea rara. He escuchado a mujeres desde que esto sucedió que han vivido versiones de esto toda su vida y nunca tuvieron un banquero que les creyera ni un funcionario que las esperara en la trastienda. He escuchado a mujeres cuyos padres se salieron con la suya. He escuchado a mujeres a las que todavía les dicen que son demasiado emocionales para saber lo que les hicieron. Lo que aprendí es esto. Cuando alguien te dice con voz suave que está haciendo algo terrible por tu propio bien, te está diciendo quién es. Créelo. La primera vez, no la quinta, no la 15ª, la primera. Lo que aprendí es que la familia primero a veces es una frase que usan las personas que quieren quitarte algo y necesitan que te calles mientras lo hacen. La verdadera familia no requiere tu silencio. La verdadera familia no requiere tu violencia. La verdadera familia no necesita tu contraseña. La verdadera familia no falsifica tu firma en una tienda de UPS en un pueblo al que nunca has ido. Lo que aprendí es que mi abuelo lo sabía. Lo supo 16 años antes de que sucediera. Creó el fideicomiso de la manera en que lo hizo porque había observado a mi madre toda mi vida y la entendía de una manera que yo me había negado a entender. Me dio el dinero y me advirtió, y casi no escuché la advertencia porque deseaba con todas mis fuerzas que ella fuera la madre que yo había inventado. Ahora tengo 37 años. Todavía vivo en la casita de ladrillos en la calle Ren. El gato es mayor. Mi amiga de la escuela de enfermería viene los domingos y tomamos café en el porche trasero y casi nunca hablamos de mis padres, pero a veces sí, y eso también está permitido. Guardo una fotografía de mí y mi madre en una caja en el armario. Es de cuando tenía 4 años. Me está sosteniendo en una playa en algún lugar. Ella sonríe a la cámara y yo sonrío en ella. La guardo porque quiero recordar que hubo una versión de ella en algún lugar, en algún momento, que me miró así. No sé si esa versión fue real. No necesito saberlo. La confianza es mía. La casa es mía. Mi nombre es mío, con el pequeño gancho en la H que nadie más ha podido copiar del todo. Y la próxima vez que alguien me diga en voz baja que debe intervenir por mi propio bien, sabré qué hacer porque ya lo hice una vez, un miércoles por la mañana, en una oficina con paredes de cristal, con un gerente que me creyó. Un oficial que me creyó y un oficial que esperaba al fondo. Levantaré el teléfono y llamaré al banco. Pienso en esa mañana de miércoles más a menudo de lo que debería, no porque extrañe a nadie. Pienso en ella porque me enseñó en un largo e ininterrumpido día cómo funciona realmente la causa y el efecto dentro de una familia. Mi abuelo vio a mi madre claramente 16 años antes de que ella tocara esa cuenta. Habló de la confianza de esa manera porque entendió algo que yo me negué a entender durante la mayor parte de mi vida adulta. Sterulbrook, firmando una pila de formularios, congelando todas mis cuentas en ese banco y reabriéndolas con nuevos números, nuevas preguntas de seguridad y una contraseña verbal que mis padres no podían saber. Ya que hacía referencia a algo que mi abuelo me había dicho la semana antes de morir. Oí el clic de las esposas en el vestíbulo. Oí a mi madre decir con una voz que jamás le había oído, ¿hablas en serio? No me levanté. No miré. Firmé el siguiente formulario. A las 2 de la tarde, mi hermana y mi cuñado fueron recogidos en su casa. A las 4, se presentaron los cargos.
falsificación, conspiración para cometer fraude, robo de identidad agravado, presentación de historiales médicos falsificados, que resultó ser un delito grave en nuestro estado. Mi cuñado también fue acusado de crear los documentos falsificados, ya que el rastro de metadatos conducía directamente a su oficina en casa. El Dr. Anley Puig no existía. Mi hermana se había inventado el nombre. Ella había usado una plantilla gratuita en línea. Le había pagado a un hombre en un sitio de trabajo independiente 40 pesos para que creara un membrete. Él entregó los registros al oficial Reyes en un día. El juicio duró 11 meses. Mi madre recibió 6 años. Mi padre recibió 5. Mi hermana recibió 4. Mi cuñado recibió 7 porque también, resultó, había usado la misma impresora doméstica para falsificar otros 2 documentos para otras 2 personas en los años previos a esto, incluyendo una modificación de contrato de arrendamiento y una firma falsificada en el título de un automóvil. El juez no fue indulgente. Usó la frase explotación depredadora de la confianza familiar en sus comentarios de sentencia, y ordenó la restitución total más intereses más mis honorarios legales. Asistí a la sentencia. Me senté en la tercera fila con un vestido verde oscuro que mi abuela habría aprobado. Mi madre se giró una vez y me miró. La miré fijamente a los ojos. No asentí. No sonreí. No parpadeé. Ella volvió a girarse. Los hijos de mi hermana están ahora con los padres de mi cuñado, quienes han sido amables conmigo durante todo esto. Me enviaron una tarjeta de Navidad. Escribieron con letra pequeña y cuidadosa, lo sentimos mucho. No lo sabíamos. Por favor, entiéndalo. Los estamos criando para que sean más responsables. Guardo esa tarjeta en el cajón con la carta de mi abuelo. El fondo fiduciario está intacto. Lo transferí a una institución diferente con protecciones diferentes. Y agregué una cláusula que requiere verificación de 3 factores para cualquier cambio, de cualquier tipo. Puse a mi mejor amiga, una mujer que conozco desde la escuela de enfermería, como el único contacto de emergencia en la cuenta. No es familia de sangre. Es familia por 16 años de estar presente. Quiero contarles lo que aprendí. No porque crea que mi historia sea rara. He escuchado a mujeres desde que esto sucedió que han vivido versiones de esto toda su vida y nunca tuvieron un banquero que les creyera ni un funcionario que las esperara en la trastienda. He escuchado a mujeres cuyos padres se salieron con la suya. He escuchado a mujeres a las que todavía les dicen que son demasiado emocionales para saber lo que les hicieron. Lo que aprendí es esto. Cuando alguien te dice con voz suave que está haciendo algo terrible por tu propio bien, te está diciendo quién es. Créelo. La primera vez, no la quinta, no la 15ª, la primera. Lo que aprendí es que la familia primero a veces es una frase que usan las personas que quieren quitarte algo y necesitan que te calles mientras lo hacen. La verdadera familia no requiere tu silencio. La verdadera familia no requiere tu violencia. La verdadera familia no necesita tu contraseña. La verdadera familia no falsifica tu firma en una tienda de UPS en un pueblo al que nunca has ido. Lo que aprendí es que mi abuelo lo sabía. Lo supo 16 años antes de que sucediera. Creó el fideicomiso de la manera en que lo hizo porque había observado a mi madre toda mi vida y la entendía de una manera que yo me había negado a entender. Me dio el dinero y me advirtió, y casi no escuché la advertencia porque deseaba con todas mis fuerzas que ella fuera la madre que yo había inventado. Ahora tengo 37 años. Todavía vivo en la casita de ladrillos en la calle Ren. El gato es mayor. Mi amiga de la escuela de enfermería viene los domingos y tomamos café en el porche trasero y casi nunca hablamos de mis padres, pero a veces sí, y eso también está permitido. Guardo una fotografía de mí y mi madre en una caja en el armario. Es de cuando tenía 4 años. Me está sosteniendo en una playa en algún lugar. Ella sonríe a la cámara y yo sonrío en ella. La guardo porque quiero recordar que hubo una versión de ella en algún lugar, en algún momento, que me miró así. No sé si esa versión fue real. No necesito saberlo. La confianza es mía. La casa es mía. Mi nombre es mío, con el pequeño gancho en la H que nadie más ha podido copiar del todo. Y la próxima vez que alguien me diga en voz baja que debe intervenir por mi propio bien, sabré qué hacer porque ya lo hice una vez, un miércoles por la mañana, en una oficina con paredes de cristal, con un gerente que me creyó. Un oficial que me creyó y un oficial que esperaba al fondo. Levantaré el teléfono y llamaré al banco. Pienso en esa mañana de miércoles más a menudo de lo que debería, no porque extrañe a nadie. Pienso en ella porque me enseñó en un largo e ininterrumpido día cómo funciona realmente la causa y el efecto dentro de una familia.
Mi abuelo vio a mi madre claramente 16 años antes de que ella tocara esa cuenta. Habló de la confianza de esa manera porque entendió algo que yo me negué a entender durante la mayor parte de mi vida adulta.